largo porque involucra lo que es la degradación de lípidos y la biosíntesis. Una vez que terminemos esa clase, ¿sí? Va a quedar para el jueves, que ya es la última clase, que es la clase de consulta, pero ese día vamos a ver en la primera hora integración metabólica. En teoría, ustedes que ya están estudiando para el parcial, integración metabólica lo van a entender muy fácil porque ya involucra todas las vías en conjunto y cómo se van activando digamos, en los distintos órganos mediante la activación de distintas hormonas. ¿Qué pasa si se bloquea tal cosa? ¿Cómo repercute en tal órgano? Por eso no la doy hoy, porque hoy van a terminar un poco medio complicadas y prefiero que estudien, se centren con eso y en la primera hora les explico el día jueves y de ahí tendremos la clase de consulta y de repaso. Va a ser de repaso porque les voy a dar una orientación con respecto a qué se puede tomar en el parcial, qué gráficos me interesan que estudien, cómo se grafican, qué es lo que considero, porque va a haber muchos conceptos, pero también estoy un poco consciente de que estamos viendo la última teoría hasta la última clase prácticamente. Entonces, por eso les quiero ayudar en ese aspecto. El examen no va a estar difícil. Mientras estudien lo que les digo, sí van a aprobar, por lo menos esta segunda parte, y de ahí vemos lo de la primera parte, ¿sí? Más que nada para que puedan regularizar. Voy a empezar con la clase. Hola, profe, me escribió Gustavo que no podía entrar a la clase. Me pidió disculpas, que no iba a estar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿sí? No, no. Bien, entonces vamos a dar inicio. Yo a las dos clases, ya ustedes están viendo la pantalla, ya están listas. Las voy a subir el día de hoy, después de que terminemos la clase, ¿sí? Tanto a la de degradación, o sea, la de metabolismo de lípidos, como así también a la de integración metabólica, ¿sí? Las dos clases van a ser subidas hoy, más tardar mañana a la mañana, pero la verdad es que ya están listas, así que las subo hoy. Bueno, esta clase, ¿sí? Se va a componer de dos partes en sí. Una parte destinada a la degradación de lípidos. La degradación de lípidos, a su vez, está dividida en distintas formas en las cuales el organismo tiene la capacidad de degradar, ¿sí? Los triglicéridos, los ácidos grasos. Entonces, dentro de ellos vamos a ver la beta-oxidación. Y lo más importante es el fin, que es donde termina esta parte, de la formación de los cuerpos cetónicos. Vamos a ver en qué caso ya el organismo empieza a colapsar, ¿sí? Y forma los cuerpos cetónicos. Ahí termina la primera parte. La segunda parte es todo biosíntesis. A manera, más que nada para repasar, si ustedes se acuerdan, o teniendo en cuenta, digamos, sus conceptos en base a ácidos grasos y a la parte de orgánica, ustedes tienen que saber, ¿sí?, que los ácidos grasos son lo que naturalmente ustedes conocen los lípidos, esas macromoléculas que están formadas netamente por un glicerol, ¿sí? Formado a su vez por un fosfolípido, ¿sí? El glicerol es la estructura inicial al cual se pueda adosar 3 ácidos grasos, el famoso triglicérido, o bien un grupo fosfato con un alcohol, dependiendo la estructura de los distintos lípidos, son justamente la nomenclatura, ¿sí? Ustedes saben
que los lípidos son justamente moléculas insolubles en agua, ¿sí? Un claro ejemplo, cuando ustedes mezclan aceite con agua, no se mezclan, ¿sí? Se genera una emulsión donde hay gotas de aceite. Eso es justamente porque son hidrofóbicos, son fóbicos al agua, ¿sí? Los lípidos normalmente tienen lo que se conoce como una cabeza polar y unas colas hidrocarbonadas o formadas por hidrocarburos que son del tipo no polar, ¿sí? Dependiendo a su vez de estas colas, los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados y a su vez pueden ser poliinsaturados, como por ejemplo el famoso ácido oleico, que es un ácido graso saludable, ¿sí? Es el ácido graso que les entrega a ustedes omega 3, omega 6 y omega 9, ¿sí? Esos ácidos grasos son poliinsaturados. A su vez, esto vuelvo a repetir, es más a modo de repaso, ¿sí? Ustedes pueden tener lípidos que son de almacenamiento, como ser, por ejemplo, vamos a hablar, los más típicos son los ácidos grasos, que están formados en su mayoría por largas cadenas de hidrocarbonadas, ¿sí? Que van contemplando desde 12 a 24 átomos de carbono, en forma saturada o insaturada. Lo más común es la conformación cis, no la trans. Mientras que los triacilgliceroles, ¿sí? Que son otros tipos de lípidos, son aquellos en los cuales nosotros tenemos 3 moléculas simples, que son 3 moléculas de ácidos grasos que están esterificadas, ¿sí? Justamente en los grupos oxidrilos del glicerol. Los lípidos pueden ser lípidos también de membrana, que son los famosos fosfolípidos típicos de las bicapas, ¿sí? De la bicapa de la membrana de las células. También tenemos, por ejemplo, ustedes dentro de ellos los más conocidos son la fosfatidilcolina, fosfatidieletanolamida, fosfatidilserina, ¿sí? La fosfatidilcolina y la etanolamina normalmente se encuentran a pH muy fisiológico, o sea que son los que normalmente están en su mayor concentración en las membranas, ¿sí? De las células, pero por ejemplo la fosfatidilserina es rica en las membranas de los retículos endoplasmáticos y principalmente el aparato de Golgi. La esfingomielina está formada, es otro tipo de lípidos que está formada netamente por un alcohol, ¿sí? Tiene una porción alifática, no contiene glicerol, ¿sí? Y se caracteriza porque entre ellos tenemos los componentes más ricos, por ejemplo, los cerebrósidos, ¿sí? Los gangliósidos, que a su vez tienen adosado un azúcar. Estos tipos de compuestos, las esfingomielinas, son presentes en el cerebro, ¿sí? En la zona justamente de la mielina, por eso el nombre. Y a su vez también tienen otros tipos de fosfolípidos, como ser el colesterol, que es un esterol que es rica en las membranas plasmáticas de las células animales, ¿sí? Principalmente. Ustedes saben que los microorganismos y las plantas, no la mayoría, pero algunos, obviamente no contienen colesterol, sino que tienen otro tipo de esterol diferente. Por eso la diferencia entre las células animales con respecto a las células procariotas, ¿sí? Difieren justamente en que no tienen colesterol, no lo sintetizan. A su vez, teniendo en cuenta, ¿sí? Esto es a modo de ejemplos, los glicerol fosfolípidos o glicerofosfolípidos. Tenemos la fosfatidiletonolamina, que tiene como grupo,
¿sí? Grupo secundario, o sea, el grupo llamado R, que ocupa la porción R o X en este caso, es la etanolamida, por eso su nombre es fosfatidiletonolamina. La fosfatidilcolina, porque tiene un grupo, una colina, la serina, el glicerol. Eso son nuevamente entender la estructura de los fosfolípidos, ¿sí? Y cómo está formada su estructura R adicional, y lo cual los diferencia entre unos con respecto a otros. Esto no es nada más que repaso, otra vez entender un poco de los esfingolípidos, qué ejemplos tenemos. Tenemos aquellos que son los, por ejemplo, los cerebrósidos, aquellos que se llaman glucosilcerebrósidos porque tienen adosado una glucosa en su estructura, ¿sí? En su estructura X, acá además tienen una glucosa. Están los galactocerebrósidos que tienen una galactosa, por ejemplo. Son ejemplos, uno no les va a tomar nada de esto, esto es orgánica, ¿sí? Pero necesito que se acuerden un poco de qué son los lípidos y cómo están formados y las distintas clasificaciones, ¿sí? De los lípidos. Si uno tiene que estudiar la nomenclatura de los lípidos y cómo se los llama, ¿sí? Ustedes saben específicamente que el nombre sistemático deriva obviamente del hidrocarburo de origen. Uno normalmente establece en las características, y esto sí lo aclaro, porque van a haber distintas vías en las cuales cuando ustedes observen, por ejemplo, un hidrocarburo formado por 18 átomos de carbono, ¿sí? Que esté escrito en su forma 18 2.0, significa que es un hidrocarburo que está completamente saturado, o sea que no tiene dobles enlaces. Si tiene una insaturación, se pone 18 átomos de carbono con una insaturación y el delta 9 ubica la posición del doble enlace. O sea, si uno hace 18 carbonos, ¿sí? En la posición 9, en el carbono 9, hace el doble enlace entre el 9 y el 10. Caso contrario, si tiene más de una insaturación, uno escribe de 18 átomos de carbono, 2 están insaturados y en la posición 9 y 12. ¿Sí? El delta 9 y 12 indica qué átomo de carbono tiene la insaturación, el doble enlace. Aclaro porque esto lo van a ver cuando veamos las vías, ¿sí? Ejemplos de distintos ácidos grasos saturados, insaturados, los nombres cosmónicos, los sistémicos. Es muy común hablar ya del nombre común, por ejemplo, ácido palmítico. Uno no dice ácido hexadecanoico. Hexadecanoico es porque está formado por 16 átomos de carbono. Uno normalmente dice directamente ácido palmítico. Creo que ustedes en su formación también han estudiado los nombres comunes, pero si ustedes tienen que estudiar o tienen que ver ahora las vías, ¿sí? Quiero que se centren un poco cuando lo vean, que si yo hablo del ácido palmítico, ¿sí? Estoy hablando netamente de el lípido formado por 16 átomos de carbono saturados, no tiene insaturación. Si hablo del ácido oleico, el ácido oleico es un derivado, ¿sí? Del esteárico porque tiene 18 átomos de carbono, pero la diferencia es que tiene una insaturación en el carbono 9, de ahí sale el ácido oleico. Distintas características a tener en cuenta, nada más es para tener, digamos, noción de la nomenclatura que se utiliza en los lípidos. Y aquí recién empieza la clase, ¿sí? De lípidos, a lo cual nosotros nos dedicamos en la parte de química biológica, que es el metabolismo. ¿Cómo ingresa o cuáles son las fuentes de ácidos grasos que nosotros tenemos en los
digamos, hablando en los vertebrados. Los ácidos grasos nosotros los podemos incorporar por la dieta, o sea, por nuestra ingesta diaria, ¿sí? Por una conversión que se da en el hígado, producto justamente de un exceso de carbohidratos. Cuando usted consume un exceso de carbohidratos, una parte se va a sintetizar y va a ser fuente de ácidos grasos. Si no nos olvidemos que los carbohidratos están formados por átomos de carbono y los cuales son el mismo esqueleto que los lípidos. La única diferencia es que cuando ya superan los 12 átomos de carbono ya son considerados lípidos, ¿sí? Y una tercera forma es por la movilización de los triglicéridos que están almacenados justamente en el tejido adiposo o gota lipídica. Tejido adiposo, gota lipídica es lo mismo. Se considera gota lipídica porque se habla de la célula adiposa, ¿sí? El conjunto obviamente de todas las células genera el tejido adiposo. ¿Qué es lo que sucede? Los triglicéridos normalmente cuando son incorporados, por ejemplo, a través de la dieta, nosotros lo incorporamos y son emulsionados. ¿Por qué? Se genera una emulsión porque las sales biliares, obviamente secretadas por el hígado, liberan esos compuestos y generan una emulsión. Esa emulsión luego es hidrolizada. Las enzimas encargadas de hidrolizar lípidos son las lipasas. Dependiendo de dónde están, vamos a hablar de lipasas intestinales, lipasas ubicadas en el tejido adiposo. Quiero que se queden en claro que ingresa nuestros ácidos grasos, nosotros incorporamos algo que es rico en lípidos, en ácidos grasos, llega a nuestra zona del intestino para absorberlo, ¿sí? Primero va a emulsionarse con las sales biliares que son secretadas por el hígado, ¿sí? Y van a ser hidrolizadas por las lipasas. Una vez hidrolizadas, recién ahí nosotros tenemos la capacidad de poder absorberlas, o sea, las células epiteliales, las microvellosidades ubicadas en el intestino, recién ahí cuando están hidrolizadas, las pueden absorber. Nosotros no podemos incorporar la molécula completa del ácido graso como tal, ¿sí? Y una vez incorporadas, recién nuevamente se los reconvierto, o sea, vuelven a su estructura de triacilgliceroles. Cuando están en nuestro intestino, se forman unas estructuras muy características que son llamadas kilomicrones. Los kilomicrones es la unión de los triacilgliceroles con lo que ustedes conocen como las apolipoproteínas, que son proteínas que tienen a su vez un cuerpo lipídico. Todo eso sí forma los kilomicrones. Cuando los kilomicrones están formados, recién ahí pueden pasar desde las células epiteliales del intestino hacia la sangre, ¿sí? Y en la sangre van a actuar unas proteínas que son unas lipasas, lipoproteicas, ¿sí? Estas lipasas nuevamente vuelven a hidrolizar a los triacilgliceroles, liberando los ácidos grasos que van a viajar hacia distintos tejidos y se van a metabolizar según las condiciones en las cuales esté nuestro órgano, ¿sí? O sea, nuestro organismo. ¿Dudas con respecto a cómo se incorpora los ácidos grasos por la dieta? Bien. Bien, nosotros dijimos entonces que hay tres formas de incorporación, ¿sí? De los lípidos o bien ácidos grasos.
Cuando yo hable de ácidos grasos, estoy hablando de los lípidos, ¿sí? Entonces, 3 formas. Una es a partir de la dieta, la cual la acabamos de ver. Otra es por la conversión en el hígado. Lo vamos a ver, no se preocupen, pero vamos a directamente una tercera forma, que es la movilización de los triacilgliceroles almacenados en el tejido adiposo. Y esto es muy importante, porque es un proceso llamado lipólisis, ¿sí? Que se caracteriza cuando es necesario, nuestro organismo requiere de una suplementación energética. Entonces, lo que sucede en estos casos es, nuevamente pasa lo mismo. Lipólisis, tengo enzimas lipasas que dijimos que van a hidrolizar, ¿sí?, a los triglicéridos o ácidos grasos en ácidos grasos más sencillos o que sean monoacilglicerol. La realidad es que aquí lo que sucede es que se caracterizan porque, de acuerdo a las exigencias hormonales, ¿sí?, cuando se produce la ruptura, o mejor dicho, la hidrólisis de los triacilgliceroles a formas mucho más sencillas, ¿sí?, las cuales luego, esas formas sencillas, lo que sucede es que pueden unirse a lo que es la albúmina sérica, la albúmina que está obviamente en la sangre, ¿sí?, se une y puede viajar. Pero esto no es tan sencillo porque normalmente hay unas enzimas, o sea, imagínense ustedes, si este sistema no fuera controlado, ¿qué pasaría? Uno liberaría ácidos grasos como a lo loco a la sangre y ahí estamos en un momento en el cual uno dice, tengo el colesterol alto allá por las nubes, tanto bueno o malo. Después vamos a ver cuándo es uno, cuándo es el otro, qué pasa, cómo se sintetiza uno y todo lo demás. Pero la realidad es que esto no es tan sencillo. Lo que sucede es, el proceso es sencillo. Cuando el ácido graso en la gota lipídico, en el tejido adiposo, es requerido porque necesito suplir las condiciones, la energía en el organismo, sí, actúa una lipasa, que la lipasa convierte ese triacilglicerol en una molécula mucho más sencilla, que es el ácido graso, ¿sí?, o un monoacilglicerol, que sale, se une a la albúmina sérica y viaja a través del torrente sanguíneo. Pero hay unas enzimas llamadas que son las perilipinas. Las perilipinas son unas enzimas que juegan un papel importante en la movilización y en la acumulación de la grasa. Lo que normalmente hacen es, cuando están en la gota o en el tejido adiposo, las perilipinas lo que hacen es proteger a los triacilgliceroles de las lipasas, ¿sí? De esa manera evitan que las lipasas hidrolicen y rompan y permitan la liberación descontrolada Hoy de los haremos este ácidos hermoso grasos pie al de torrente árbol, también lo sanguíneo. llaman faldón. Cuando recién actúan en hormonas, ¿sí?, hormonas sensibles, normalmente las lipasas del tejido adiposo son lipasas que son sensibles a hormonas. Entonces, por ejemplo, cuando hay una liberación, o por ejemplo hay adrenalina, incluso cuando tenemos serotonina, ¿sí?, o insulina, cuando hay hormonas en el circundantes al organismo, lo que sucede es que normalmente ahí da el aviso, las perilipinas se fosforilan y esa fosforilación lleva a que los ácidos grasos los triacilgliceroles puedan ser hidrolizados y salir para suplir ese requerimiento energético, ¿sí? Aguárdenme un segundito. Ahí está. No se preocupen, normalmente ahora con integración metabólica vamos a entender un poco mejor la función de las hormonas para la activación de las distintas vías,
pero obviamente sí tienen que saber que el AMP cíclico, ¿sí? El AMP cíclico indica que no hay energía circundante. Ustedes saben que cuando el AMP cíclico es bajo, es alto, el ATP es bajo, o sea, la moneda energética está baja. Entonces, por eso acá marca en la imagen, y por eso es un regulador de la movilización de los triglicéridos, es un regulador el AMP cíclico para activar a las proteinquinasas que van a ir a activar y fosforilar por vía PK a las perilipinas, ¿sí? Y ahí es cuando la liberan y permiten que se hidrolicen los triglicéridos por las lipasas. Esto es un poco lo que les comenté. Las perilipinas, cuando se fosforilan, permiten, ¿sí?, que en la gota lipídica o el tejido adiposo, permiten que justamente los triacilglicerol sean, por así decirlo, sean atacados, ¿sí?, sean hidrolizadas por estas hormonas, que son unas lipasas sensibles hormonas, lipasa sensible, por eso la abreviación es HSL, y permiten que el triacilglicerol genere una molécula más sencilla que salga hacia el torrente sanguíneo, pero obviamente no puede viajar en la sangre así como así. Entonces se une a la albúmina sérica, que la albúmina sérica luego se une a un transportador específico de ácidos grasos y permite que los ácidos grasos ingresen hacia una célula circundante de otro organismo, ¿sí? Esto no es nada más que esto, pero explicado mucho más sencillo. Acá la hormona que activa la lipasa es el glucagón. El glucagón, ustedes saben, y ya lo vamos a ver en integración metabólica, es lo contrario a la insulina. Siempre que ustedes tengan niveles altos de insulina, el glucagón va a estar bajo, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero está bueno para que vayan asociando. ¿Qué hormona? Yo les puedo preguntar qué hormona regula, por ejemplo, la movilización de los triacilgliceroles, ¿sí?, a través del torrente sanguíneo, y ustedes tranquilamente ven acá que la hormona es el glucagón, que se une de manera específica a su receptor, que activa a las proteínas PK adenilciclasa, que acá lleva a la vía PK, ¿sí? Muy bien. Como les comenté, la acción de la lipasa y el destino del glicerol de los ácidos grasos, que es algo dado por el catabolismo, y normalmente las lipasas lo que hacen es hidrolizar los triacilgliceroles, como les comenté, en ácidos grasos mucho más sencillos, que sean monoacilgliceroles o diacilglicerol. Cuando se produce, por ejemplo, la hidrólisis de los ácidos grasos luego pueden ir hacia un camino de generar acetilcoenzima A, ¿sí? Pero también pueden ir hacia la vía en la cual generen un glicerol, el glicerol luego se fosforile, glicerol 3-fosfato, y si ustedes se acuerdan, estos son componentes. La acetilcoenzima A es el primer precursor del ciclo de Krebs, un ciclo que ya lo vimos. Ciclo de Krebs, ciclo que va a ir luego a la fosforilación oxidativa para la generación de energía. O bien, si sigue por la vía degradativa en la cual el ácido graso baje a glicerol, se fosforila glicerol 3-fosfato, esos componentes ustedes les tiene que sonar de que estuvieron presentes en la glucólisis, ¿sí?, en la vía glucolítica o en la vía gluconeogénesis, o sea, que es para la utilización de la glucosa o bien para almacenar la glucosa. ¿Sí? Entonces, claro ahí, porque eso es lo que lleva unas vías que ustedes ya conocen. Ya vamos a ver cuánto se genera de moléculas de ATP por cada vía y demás, que es la regeneración y es el balance energético que se obtiene por cada vía.
Antes de que se produzca lo que es la oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Normalmente se produce una activación en el citosol. Se conoce como transportadores a las mitocondrias, que son las famosas lanzaderas de la carnitina, ya vamos a ver. Y la oxidación de los ácidos grasos consta netamente de 3 etapas. Primero, que se produzca la beta oxidación, ¿sí? Luego, esa beta oxidación tiene a su vez la generación de acetilcoenzima A. Y yo les dije que la acetilcoenzima A, y que ya lo vimos, es el primer precursor del ciclo de Krebs. Si es precursor del ciclo de Krebs, nosotros dijimos que el ciclo de Krebs genera dióxido de carbono y poder reductor que está contenido en electrones que viajan hacia la cadena transportada de electrones para generar ATP. O sea, yo primero tengo que generar una beta oxidación que luego van a ir por 2 vías que ustedes ya conocen claramente, que ya las vimos. Yo acá se los explico, ¿sí? Para que ustedes lean más que nada de lo que es de las diapositivas, ¿sí? Por el tema de los apuntes y demás. No se explayen más que esto. Creo que van a ver que las diapositivas están bastante escritas y tiene que ver con eso, para que ustedes no tengan que recurrir ahora al libro y demás, ¿sí? Lo aclaro por si las dudas, pero todo lo que estoy diciendo está dicho, está escrito y les queda ya como nota y repaso. Entonces, primero para lo que es la etapa, ¿sí? Nosotros dijimos que lo primero que debe pasar es una activación en el citosol. Esa activación en el citosol se tiene que dar porque, si ustedes se acuerdan, el ciclo de Krebs se da en las mitocondrias y los ácidos grasos están en el citosol, están circundantes. Tiene que haber una activación en el citosol para que luego puedan pasar, ya vamos a ver cómo viajan hacia o cómo son transportados hacia las mitocondrias. Entonces, lo primero que se debe hacer es generar una modificación. Si hay que activar esos ácidos grasos, si ustedes se acuerdan, y esto ténganlo bien en claro, el ácido graso estructuralmente ustedes saben que está formado por muchos átomos de carbono, ¿sí? Que pueden tener grupos fosfatos dependiendo qué ácido graso es, pero los triglicéridos, por ejemplo, están formados por el glicerol con su estructura fosfatada, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que el ácido graso tiene que transformarse en un ácido graso coenzima A. O sea, se debe transferir al ácido graso la subunidad coenzima A y generar así el acilcoenzima A. Entonces, ¿cómo se hace eso? La molécula propiamente de la acetilcoenzima A es transferido al ácido graso y se forma esa unidad. No me interesa que estudien las estructuras, ¿sí? Pero sí tienen que tener en cuenta que esto es llevado a cabo por una enzima que es el ácido graso coenzima sintetasa. ¿Qué hace esta enzima? Transfiere la unidad coenzima A al ácido graso y genera la acilcoenzima A, acil de ácido graso. ¿Por qué? Porque es de esa forma que va a poder viajar el ácido graso desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. ¿Qué es lo que pasa? En la matriz mitocondrial hay unos transportadores que son los transportadores de carnitina. Tenemos de un lado del citosol la carnitina acetiltransferasa 1 y por el otro lado la carnitina acetiltransferasa 2. Lo que sucede es lo siguiente. La carnitina, ¿sí? que puede viajar por el transportador,
¿sí? Si recordamos, transporte de membranas, la carnitina por ayuda de un transportador viaja de un lado hacia el otro. La coenzima A o el acil graso, acilcoenzima A, le transfiere a la carnitina el grupo acil, ¿sí? Y se restablece como acetilcoenzima A. Esta acil-carnitina viaja por la carnitina acetiltransferasa 1, viaja hacia el lado mitocondrial en forma de acilcarnitina, y como la acetilcoenzima A es una molécula que puede estar libre tanto en el citosol como en la matriz mitocondrial, le transfieren nuevamente del lado interno de la mitocondria el grupo acilo a la coenzima A y permite nuevamente la liberación a carnitina, que viaja a través de la carnitina acetiltransferasa 2 para tomar nuevamente un grupo acilo. ¿Sí? Toma el grupo acilo, viaja a través de este transportador carnitina acetiltransferasa 1 en forma de acilcarnitina, viaja, una acetilcoenzima A le transfiere al grupo acilo la porción de coenzima A y queda liberada la carnitina, que vuelve por el segundo transportador. Queda claro lo que se conoce como lanzadera de carnitina, un transportador típico que permite que el ácido graso pase desde el citosol hacia la mitocondria. Sí, profe. Bien. Esto es lo mismo, solamente que en otro esquemita, ¿sí? Fíjense en un transportador y acá tenemos el primer transportador y el segundo, ¿sí? Que es el regenerador de la carnitina que viaja. Es lo mismo que está acá, me pareció mucho más sencillo esto, pero si lo tienen que buscar en el libro está este, ¿sí? Es lo mismo. Lo importante es que tengan en cuenta que el ácido graso no pasa desde el citosol hacia la mitocondria como ácido graso, sino que lo hace como un intermediario, por medio de un intermediario que es la carnitina, ¿sí? Si yo les pregunto en el examen, por ejemplo, marque una opción correcta o la aciltransferasa 1 está ubicada del lado de la matriz mitocondrial, y me tendrían que poner, por ejemplo, que no, ¿sí? Porque está ubicado del lado citosol, es el que toma el ácido graso. Ténganlo bien en cuenta. Una vez que ingresa el ácido graso hacia la zona mitocondrial, estamos en las condiciones de que se genere la beta oxidación. Ya dijimos que la degradación, ¿sí? Nos vamos a poner en contexto. La degradación de los lípidos está dado por la beta oxidación, que va a generar intermediarios, que es la acetilcoenzima. La beta oxidación tiene la característica de generar acetilcoenzima. Esa acetilcoenzima va a ir hacia el ciclo de Krebs por lo general, ¿sí? Una vez que pasa el ciclo de Krebs, ya sabemos que lo que sigue el ciclo de Krebs es la fosforilación oxidativa para generar ATP. Antes de la beta oxidación, yo tengo dos pasos previos. La primera es la activación del citosol, que lo acabamos de ver, y la segunda es cómo ingresa ese ácido graso desde el citosol a la mitocondria. Ahora bien, cuando uno habla de ingresa a la mitocondria el ácido graso puede ser, por ejemplo, el palmitoil coenzima A, o sea, un ácido graso de 16 átomos de carbono que están unidos a la coenzima A, porque lo acabamos de ver, ¿sí? Cuando vuelve, está en la zona mitocondrial, tengo ácido graso, palmitoil coenzima A. Así me lo devuelve del lado mitocondrial y así es como va a entrar a la beta oxidación. La beta oxidación tiene 4 pasos que se van a repetir una y otra vez dependiendo de la cantidad de carbonos que yo tenga, o que mejor dicho, tenga la molécula de ácido graso, ¿sí?
Y vamos a ver eso enseguida, pero tienen que saber que está formado por 4 pasos. Una es una oxidación, que es dependiente de FAT, ¿sí? Y es dada por una acilcoenzima deshidrogenasa. La segunda es una hidratación, en donde yo tengo una hidratasa. Las enzimas tienen el mismo nombre de lo que está pasando en la reacción, ¿sí? Oxidación, deshidrogenación, la enzima. Hidratación, hidratasa. El tercer paso es una oxidación, pero ahora no es dependiente de FAT, es dependiente de NAT. Es una deshidrogenasa que obviamente va a tener el nombre de su precursor, que es el beta-hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa. Y finalmente tenemos una ruptura tiolítica dada por una tiolasa. Entonces, el ácido graso formado por palmitolcoenzima A se deshidrogena y en este caso se va a oxidar con FAT y genera lo que se conoce como la enoilcoenzima A. La enoilcoenzima A luego se va a hidratar por la enoilcoenzima A hidratasa y va a generar el doble enlace. Por eso es beta-hidroxiacilcoenzima A. Este beta-hidroxicoenzima A luego se va a oxidar y va a generar un cetoácido, beta-cetoacilcoenzima A, que se va a romper la ruptura tiol por una tiolasa y va a generar un precursor de la acetilcoenzima A y una acilcoenzima A, que en este caso, si yo digo parto de 16 átomos de carbono, acá tengo 2 que se van en el grupo acetilcoenzima A, acá tengo 14 átomos de carbono, por eso es miristilcoenzima A, ¿sí? ¿Qué tienen que saber eso? Esto, por lo menos para el examen del parcial, los pasos de la beta-oxidación. No me interesa en estos momentos que ustedes estudien de manera enriquecida, por así decirlo, a las estructuras y demás, pero sí que expliquen que tengan en cuenta que la beta-oxidación está dada por 4 pasos, ¿sí? Ténganlo en cuenta a eso. Se los explico a todos los pasos, no tienen que buscar nada de nada. Y vamos a esto, que esto sí es muy importante. Yo les dije que son 4 pasos, pero los 4 pasos se repiten una y otra vez dependiendo de la cantidad de carbonos que esté formada la molécula. En este caso, para que el palmitoil coenzima A forme acetilcoenzima A, solamente acetilcoenzima A, necesito 7 ciclos. O sea que este proceso se repita 7 veces. Y ustedes, si lo hacen al ejercicio, o sea, si empiezan a hacer 7 veces esto y sacan de un lado 2, dejan la molécula, 2, dejan la molécula, 2 y dejan la molécula, van a ver que necesitan 7 ciclos para, en este caso, carbono 14, acetilcoenzima A, carbono 12, acetilcoenzima A, carbono 10, acetilcoenzima A, así sucesivamente hasta que solamente generan todos acetilcoenzima A. Esa es la degradación por beta-oxidación. Si uno tiene que hacer el balance energético, no se imaginan la cantidad de moléculas de ATP que se obtiene por la oxidación de los ácidos grasos. Se obtiene aproximadamente 106 moléculas de ATP por cada ácido graso formado por 16 átomos de carbono. ¿Por qué normalmente se conoce o se habla del palmitoilcoenzima A? El palmitoilcoenzima A, o el ácido palmítico, ¿sí? Es el ácido graso que para nosotros es un ácido graso común en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la mayoría de todas las referencias bibliográficas hacen en base a este ácido graso, ¿sí? Si ustedes hacen las cuentas, la verdad es que se obtiene
muchísima energía, pero así como se obtiene mucha energía, también involucra mucha energía poder almacenarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien uno puede decir yo quemando grasas, estoy energéticamente, mi organismo está 100 puntos, pero yo para poder almacenarla ya vamos a ver que se gasta mucho más, ¿sí? Entonces, no hay tanta compensación. O sea, si uno hace el balance entre sintetizarlo y degradarlo, y la verdad es que después me termina no conviene para el organismo. Por eso es el desgaste, no tan solo hormonal, sino un desgaste a nivel del organismo de las personas que obviamente empiezan a tener sobrepeso. ¿Por qué? Porque almacenarla, almacenarlas a los ácidos grasos en el tejido adiposo genera más desgaste energético que después yo lo pueda utilizar para la obtención de energía. Además de que tiene otros tipos de, digamos, de efectos secundarios, y ahí está un poco dado la relación de por qué empiezan las personas, vamos a hablar de extremos, personas obesas que empiezan a tener determinadas ya disfunciones en órganos y demás. Pero ya lo vamos a entender un poco. Hasta acá, esta beta oxidación es para ácidos grasos saturados. Y nosotros sabemos que no, en la nomenclatura de los ácidos grasos también están los insaturados. Entonces ahora hay que ver qué pasa con los insaturados. Los insaturados difieren de los saturados en que actúan otras enzimas. Y son enzimas que generan modificación. En este caso, fíjense, observen de este lado de la molécula, ¿sí? Yo tengo un compuesto monoinsaturado que es derivado del ácido oleico, o sea que va a ser la oleicoenzima A. Después de beta oxidaciones, de que se generen 3 ciclos, los 3 ciclos se consumen ubicados en el carbono alfa de la subunidad de la coenzima A. O sea, se empiezan a consumir de acá para el otro extremo. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Esto dice, te dan 3 ciclos. Hasta acá en los primeros 3 ciclos de la beta oxidación fueron ciclos de un ácido graso saturado, o sea, común, ¿sí? Pero llega un momento que cuando quiere hacer, o sea, es como que el organismo piensa, ahora voy a degradar o voy a oxidar, ¿sí? Voy a degradar esta porción y se da con que hay un doble enlace. Entonces ahí el organismo empieza a decir, o el mismo, la vía metabólica dice, ¿qué pasa aquí? Yo no puedo. Veníamos bien con un simple enlace y ahora en el doble enlace, bueno, ahí actúa otra enzima, que una de ellas es una isomerasa, la enoicoenzima isomerasa. ¿Qué es lo que hace? Obviamente generar una conversión del doble enlace, ¿sí? En la cual ubica el carbono alfa adyacente a la subunidad de la coenzima A. La isomerasa lo único que genera es ubicar el doble enlace más cerca de la subunidad de la coenzima A. Esto está un poco más alejado, está un enlace después. Entonces lo convierte, genera una estructura más sencilla, ubicada más cerca del carbono alfa. Acá el carbono alfa está insaturado, acá no. Una vez que se genera esta insaturación, actúa una reductasa, y es las 2,4-dienoicoenzima reductasa, que lo que hace obviamente es romper una reductasa, rompe el doble enlace y genera un simple enlace, y así lo convierte al ácido graso poliinsaturado en un ácido graso saturado, para seguir con las beta oxidaciones típicas
que hemos descrito en este concepto, ¿sí? Esto es un poco lo mismo, solamente que cuando yo estoy a una poliinsaturación, lo único que requiere jugar, mejor dicho, el organismo juega con la ubicación de las isomerasas para justamente ubicar el doble enlace más cerca de la coenzima A y después utilizar las reductasas, ¿sí? Para justamente por medio de poder reductor romper esos doble enlaces y generar saturaciones y no insaturaciones como son propias, ¿sí? Si uno les pregunta cuál es la diferencia entre los insaturados con respecto a los saturados, la diferencia radica en que requiere de dos enzimas que los saturados no los requieren. Una son las isomerasas y otras son las reductasas. Profesora, necesito saber exactamente qué es la enoicoenzima isomerasa o la 2,4-dienoicoenzima reductasa. Si se lo saben, está perfecto, mucho mejor para ustedes, pero con tal de que me digan que la isomerasa es quien acerca el doble enlace al carbono alfa, o sea, me insatura mi carbono alfa, y la reductasa es quien rompe ese doble enlace, está perfecto, ¿sí? Pero necesito que entiendan que estas dos enzimas nada más están en los insaturados, o sea, cuando se está por producir una degradación de una insaturación. Quiero ver el tiempo, estamos a 5 minutos. Bueno, termino de explicarlo estas partes, ya nos conectamos al otro link. Todo muy lindo, pero a su vez, los ácidos grasos son estructuras que son sencillas, pero tienen sus complicaciones. Ya vimos que pueden estar insaturados, pero a su vez pueden estar formados por carbonos que sean números impares, o sea, formados por 15 átomos de carbono. Cuando se forman o cuando están formados por átomos de carbonos impares, los ácidos grasos en realidad generan un intermediario que se llama propionilcoenzima A. Ese compuesto, que es el propionilcoenzima A, se caracteriza porque genera un intermediario del ciclo de Krebs. Cuando el propionilcoenzima A, que normalmente ustedes, si vuelven a hacer esto, de verdad háganlo, si hagan, o sea, agarren un ejemplo de un ácido graso formado por 15 átomos de carbono, por 13. Cuando ustedes dejan de hacer la regla de un ciclo, 2, 3 y demás, les queda la acetilcoenzima A más el propianil. Pero yo no puedo generar, o sea, no puedo, ¿qué le pasa a ese propionil? Porque después no puedo obtener un átomo con un átomo de carbono, no puedo obtener, o sea, naturalmente el organismo no se prepara para eso. Entonces lo que sucede es que ese propionil, coenzima A, por medio de una enzima que es la metilmalonilcoenzima epimerasa, ¿sí? Genera un compuesto que es la metilmalonilcoenzima A. Esta metilmalonilcoenzima A es convertido, ¿sí? Por una mutasa que es dependiente de la coenzima B12 en succinilcoenzima A. Y si ustedes se acuerdan, la succinilcoenzima A es un intermediario del ciclo de Krebs. Por eso automáticamente este compuesto ingresa al ciclo de Krebs. Característica importante, la coenzima B12 presente en aquellas personas que consumen carnes, en los vegetarianos no, ¿sí? Por eso se tienen que suplementar con vitamina B12. La importancia está en esta. La vitamina B12 es muy importante porque actúa como cofactor de esta enzima. Si no está o está en deficiencia en el organismo, lo que suele pasar es que ahí empieza a haber deficiencias en la producción de succinilcoenzima A, que es un derivado del ciclo de Krebs, y ahí se genera el desgaste físico, el cansancio. Si ustedes se preguntan, una persona que suele ser vegetariana llega a un punto que está energéticamente más cansada y demás,
lo normal es por esto. Le falta vitamina B12. Dato de color, para que lo tengan en cuenta. Nos vamos a unir al otro link, por favor, porque ahora explico cuerpos cetónicos y no quiero que se corte lo que sería la clase. Nos unimos, por favor, al otro link, ¿sí? Bueno, profe.